Irán, hoy su nombre infunde temor, controversia, poder. Pero, ¿y si el verdadero destino de Irán no se escribe en las mesas de negociación ni en los silos nucleares, sino en las antiguas páginas de la Biblia? Porque antes de que existiera Irán, existía Persia, y en las Escrituras, Persia no es un simple espectador de la historia, es un instrumento directo de la voluntad divina. Fue el imperio que liberó al pueblo de Dios, que reconstruyó su templo, pero también es el mismo que, según los profetas, se alzará en los últimos días contra Israel como parte de una coalición apocalíptica. ¿Cómo puede una misma nación cumplir ambos extremos del plan de Dios? Redentor y enemigo, luz y sombra. ¿Y qué significa eso para nosotros hoy? Quédate con nosotros, porque esta no es solo una historia del pasado, es una profecía que podría estar cumpliéndose ahora mismo. Y si sientes que esta verdad debe llegar a más personas, te invitamos a compartir este video y suscribirte. Lo que sigue es revelación pura. El origen bíblico, Madai y Elam. Nuestra historia comienza en un mundo renacido, un planeta lavado y silenciado por las aguas de un diluvio cataclísmico. La humanidad ha sido reducida a una sola familia, los únicos 8 supervivientes de un mundo ahogado en su propia corrupción. Nos encontramos en el libro del Génesis, el libro de los comienzos, el arca de Noé, ese testamento flotante de la fe y la obediencia, ha encontrado reposo sobre las majestuosas cumbres de las montañas de Ararat. Imaginen la escena. Noé y su familia descienden a una tierra nueva, vacía, un lienzo en blanco sobre el cual la historia humana recibiría una segunda oportunidad. El aire es puro, el silencio es profundo. Sobre ellos, el arco iris, el pacto de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua. La tarea que tenían por delante era monumental. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, les ordenó Dios. Y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los padres fundadores de todas las naciones que vendrían. En Génesis capítulo 10, la Biblia nos ofrece un documento único de un valor incalculable, la tabla de las naciones. Esto no es un simple árbol genealógico, es el mapa divino, la distribución geopolítica y étnica de la humanidad postdiluviana. Y es aquí, en estos versículos ancestrales, donde descubrimos las 2 raíces primordiales de la nación que un día el mundo conocería como Persia y hoy como Irán. Leamos primero en Génesis, capítulo 10, versículo 2, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Hagamos una pausa en ese tercer nombre, Madai, hijo de Jafet. De este patriarca descendería un pueblo fiero, resistente e indomable, los medos. Ellos se asentaron en las tierras altas y escarpadas de la cordillera de Zagros, en lo que hoy es el noroeste de Irán. Piensen en ellos como un pueblo forjado por la dureza de su entorno, pastores, guerreros y jinetes excepcionales, organizados en clanes tribales que valoraban la independencia y la fuerza por encima de todo. Los medos son el ADN del norte de Irán, una de las 2 hebras genéticas del futuro imperio. Pero la historia de Irán tiene una segunda raíz, igual de antigua y en sus inicios aún más influyente. Para encontrarla, debemos avanzar en la misma tabla de las naciones, al versículo 22 del capítulo 10, donde se listan los descendientes del primer hijo de Noé, Sem. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Aquí encontramos el segundo nombre clave, Elam, el primer hijo de Sem, el linaje del cual, curiosamente, también provendría Abraham, el padre del pueblo judío. Los elamitas, descendientes de Elam, se establecieron en un paisaje radicalmente distinto al de los medos.
Ocuparon las llanuras fértiles, cálidas y ricas en recursos del suroeste de Irán, en la región que rodea el Golfo Pérsico. Su civilización, conocida como Elam, fue una de las más antiguas y sofisticadas del mundo, contemporánea a las de Sumeria y Egipto. Su capital, la legendaria ciudad de Susa, se convertiría en un centro de poder y cultura durante milenios. Así, desde los albores de la nueva humanidad, el plan de Dios ya establecía la existencia de dos pueblos hermanos, aunque de linajes distintos, compartiendo el vasto territorio iraní, los medos de Jafet en las montañas del norte y los elamitas de Sem en las llanuras del sur. Dos pueblos destinados a unirse, a chocar y a forjar un imperio. Y es precisamente Elam, la civilización más antigua de Irán, la que irrumpe en la narrativa bíblica como protagonista de la Primera Guerra Mundial registrada en la historia. En el capítulo 14 del Génesis, la Biblia nos relata un conflicto de proporciones épicas. Una confederación de 4 poderosos reyes del este desciende sobre las ciudades-estado de Canaán para aplastar una rebelión. ¿Y quién era el líder de esta imponente fuerza militar? El texto bíblico es explícito. Génesis capítulo 14, versículo 1. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, Kedorlaomer, rey de Elam. Su nombre resuena como el de un emperador. Él era el poder dominante en la coalición. No era un simple jefe tribal, era el monarca de una potencia regional que lideraba una campaña de conquista, saqueo y esclavitud. En su avance arrollador, tomaron un prisionero que cambiaría el curso de la historia, un hombre llamado Lot, sobrino de un patriarca seminómada llamado Abraham. En este punto, Abraham no era nadie en el escenario mundial. No tenía un ejército, ni un reino, ni un palacio. Tenía tiendas, rebaños y una promesa de Dios. Pero al enterarse de que su pariente había sido capturado, hizo lo impensable. La Biblia nos cuenta, en una hazaña de audacia asombrosa, que Abraham armó a sus 318 siervos entrenados, nacidos en su casa, y persiguió a la victoriosa y formidable coalición de 4 ejércitos reales. Desde una perspectiva humana, era una misión suicida, un acto de locura, pero Abraham no confiaba en la lógica humana, sino en el poder divino. En una brillante maniobra táctica, atacó de noche, creando confusión y pánico en el campamento enemigo, y Dios le entregó una victoria milagrosa. Derrotó a los reyes, persiguió a los ejércitos en fuga, rescató a Lot, liberó a todos los demás cautivos y recuperó todo el botín. Este enfrentamiento, al principio de la historia bíblica, es profundamente simbólico. La primera vez que un poder iraní, Elam, entra en conflicto directo con un representante del pueblo de la fe, Abraham, es derrotado, no por una fuerza militar superior, sino por la intervención de Dios. Se estableció un precedente divino, una lección grabada a fuego en las páginas del tiempo. Ningún poder terrenal, por grande y temible que sea, puede prevalecer contra los propósitos y el pueblo escogido de Dios. Este patrón de conflicto y soberanía divina resonaría a través de los siglos, definiendo la compleja relación entre Persia y el pueblo de Israel. Profecías de juicio y liberación. Los siglos se sucedieron como mareas en el océano del tiempo. Imperios nacieron, alcanzaron su cenit y se desmoronaron en polvo, dejando tras de sí solo ruinas y leyendas. Egipto, con sus faraones y pirámides. El brutal imperio asirio que aterrorizó al mundo conocido con su crueldad. Y luego el deslumbrante imperio babilónico, la joya de los reinos, que se alzó sobre los demás con un poder y una magnificencia sin igual. Mientras tanto, en la vasta meseta iraní, los descendientes de Madai y Elam continuaban su existencia, a menudo eclipsados por sus vecinos más poderosos.
Eran un mosaico de tribus, reinos y ciudades-estado, creciendo en número y fuerza, forjando su carácter en la dureza de las montañas y la fertilidad de las llanuras. Eran pueblos paganos, inmersos en sus propias religiones y cosmologías, aparentemente ajenos al drama de la revelación divina que se desarrollaba en la pequeña nación de Israel. Pero en la economía de Dios no hay actores secundarios, no hay naciones fuera de su plan soberano. Y mientras el mundo observaba el ascenso de Babilonia, Dios ya estaba moviendo las piezas en el gran tablero de la historia, preparando a los pueblos de Irán para un papel dual y paradójico que dejaría al mundo atónito. Dos de los profetas más grandes de Israel, Isaías, el poeta de la corte real, y Jeremías, el profeta llorón, recibieron visiones y palabras de Dios que sellaron el destino de Persia mucho antes de que se convirtiera en un imperio. La primera parte de esta profecía era de juicio, un juicio terrible. El rey Nabucodonosor de Babilonia, en la cima de su poder, había cometido el acto de profanación supremo a los ojos de Dios. Había conquistado Jerusalén, la ciudad santa, había derribado sus murallas y, lo más impensable, había reducido a cenizas y escombros el magnífico templo de Salomón, el único lugar en la tierra donde la gloria de Dios habitaba de forma visible entre los hombres. El pueblo judío fue arrancado de su tierra y llevado como esclavo a Babilonia. El Salmo 137 captura su dolor. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Permitiría Dios que tal arrogancia y profanación quedaran sin castigo? La respuesta divina llegó con una fuerza atronadora a través de sus profetas. Dios mismo anunció quién sería su instrumento de venganza. A través de Isaías, en el capítulo 13, versículo 17, Dios declara: «He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata, ni codiciarán oro». Los medos, aquel pueblo montañés, descendiente de Jafet, Dios mismo los estaba despertando de su relativa oscuridad histórica para usarlos como un arma. Más tarde, el profeta Jeremías amplió esta profecía, añadiendo más detalles. En el capítulo 51, versículo 11, leemos: «Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque es venganza de Jehová y venganza de su templo». La profecía era clara como el cristal. La unión de los pueblos de Irán, liderada por los medos, sería el martillo divino que aplastaría la soberbia de Babilonia. Serían la respuesta de Dios a las oraciones y lágrimas de su pueblo exiliado. Pero es aquí donde la narrativa da un giro que desafía toda expectativa humana. Dios no solo usaría a Persia como un instrumento de destrucción, también la usaría como un asombroso instrumento de restauración. Esta es la segunda parte de la profecía, y es, sin duda, una de las declaraciones más extraordinarias de toda la Biblia. Mientras Israel languidecía en el exilio, con la esperanza casi perdida, Dios le reveló a Isaías un plan de redención tan detallado que parece haber sido escrito después de los hechos, y no antes. Dios anunció que un futuro rey, un rey persa, un rey pagano que ni siquiera conocería el nombre de Jehová, sería personalmente elegido por él para una misión sagrada: liberar a los judíos, ordenarles volver a casa y, lo más increíble, decretar y financiar la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén. Y Dios no se limitó a describir a este futuro rey, lo llamó por su nombre más de un siglo y medio antes de que ese hombre naciera. Escuchen con atención la asombrosa precisión de la profecía en Isaías, capítulo 44, versículo 28. Hablando de sí mismo, Dios dice: «Soy yo el que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero,
al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Ciro, el nombre fue pronunciado, y por si fuera poco, en el capítulo siguiente, Isaías 45, versículos 1 al 4, Dios se dirige directamente a este reino nato como si estuviera presente, revelando la profundidad de su elección soberana. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Yo, Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Analicemos la magnitud de estas palabras. Dios llama a Ciro, un rey pagano, mi pastor, un título de cuidado y liderazgo reservado para los líderes de Israel. Y aún más impactante, lo llama mi ungido. La palabra hebrea es Mashiach, la misma palabra de la que obtenemos Mesías. Este título, el más sagrado de todos, se le otorga a un extranjero, un persa, que ni siquiera conocía al verdadero Dios. Juicio y redención, venganza y restauración, todo sería llevado a cabo por la misma nación. El destino de Persia estaba sellado en la profecía, escrito con la tinta indeleble de la soberanía divina, esperando pacientemente el momento preciso en el reloj de la historia para manifestarse con una exactitud que desafiaría a los escépticos de todas las épocas. Las visiones de Daniel, el ascenso y caída de Persia. Mientras las profecías de Isaías y Jeremías flotaban como ecos en el corredor del tiempo, esperando su cumplimiento, Dios decidió revelar una panorámica completa de la historia mundial a un hombre que vivía en el epicentro del poder terrenal, la corte real de Babilonia. Este hombre no era un rey ni un general, era un cautivo, un joven exiliado de la nobleza de Judá. Su nombre era Daniel. Imaginen la vida de Daniel. Siendo apenas un adolescente, fue arrancado de su hogar, su familia y su cultura, y transportado al corazón del imperio que había masacrado a su pueblo y profanado su templo. Fue seleccionado para servir al rey Nabucodonosor, inmerso en un mundo de lujo decadente, poder absoluto e intriga política. Estaba rodeado por la idolatría y la corrupción moral. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, tomaron una decisión radical. Se mantendrían puros, fieles a la ley y al Dios de sus padres, sin importar el costo. Y debido a esta fidelidad inquebrantable, a esta integridad a toda prueba, Dios le concedió a Daniel un don que superaba con creces la sabiduría de todos los sabios de Babilonia. Le dio el don de entendimiento en toda visión y sueños. Daniel no solo podía ver el futuro, podía entenderlo desde la perspectiva del trono de Dios. Y fue a través de sus visiones que el mundo recibió el esqueleto profético de la historia, la sucesión de los grandes imperios gentiles, donde Persia jugaría un papel absolutamente central. La primera de estas revelaciones no vino a Daniel directamente, sino al propio rey Nabucodonosor, en la forma de una pesadilla que lo dejó profundamente perturbado. El rey soñó con una estatua colosal, de una belleza terrible y un esplendor abrumador. Su cabeza era de oro puro, su pecho y sus dos brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro macizo, y sus pies una extraña y frágil mezcla de hierro y barro cocido. El sueño terminaba cuando una piedra, no cortada por mano humana, golpeaba los pies de la estatua, haciéndola añicos y convirtiéndola en polvo que se llevaba el viento. Aterrorizado, el rey hizo una demanda imposible a sus astrólogos, magos y adivinos.
No solo debían interpretar el sueño, sino que primero debían decirle cuál había sido el sueño, sin que él se lo contara. Era una prueba para exponer su fraude, y todos, por supuesto, fracasaron. La sentencia de muerte fue dictada para todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel. Fue entonces cuando Daniel, confiando en su Dios, pidió tiempo. Y esa noche, el misterio le fue revelado. Lleno del Espíritu de Dios, Daniel fue llevado ante el monarca más poderoso del mundo. Con una calma y autoridad que no eran suyas, le reveló no solo el sueño, sino su trascendental significado. En el libro de Daniel, capítulo 2, después de describir la estatua con perfecta exactitud, le dice al rey en el versículo 38, «Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro». El imperio babilónico, en su gloria y poder absoluto, era la cabeza de oro. Pero la gloria de los imperios humanos es efímera. Daniel continuó en el versículo 39, «Y después de ti se levantará otro reino inferior a ti. Este reino, representado por el pecho y los brazos de plata, sería el sucesor de Babilonia». El simbolismo es de una precisión asombrosa. No es una sola pieza, sino pecho y brazos, dos brazos, representando una potencia dual, una alianza. Pero la plata, aunque es un metal precioso, es inferior en valor al oro, indicando que este nuevo imperio, aunque vasto, no poseería la misma gloria centralizada y absoluta de Babilonia. Era la descripción perfecta del imperio medo-persa, una alianza de dos pueblos, los medos y los persas. Y como la historia demostraría, los dos brazos no eran iguales. Uno, el persa, se volvería mucho más fuerte y dominante. Años más tarde, ya bajo el reinado de Belsasar, Daniel recibió su propia visión, una que confirmaba y ampliaba la revelación de la estatua, pero con imágenes mucho más aterradoras. En el capítulo 7, Daniel vio 4 bestias monstruosas que surgían del gran mar, representando la agitación de las naciones gentiles. La primera era un león con alas de águila, símbolo de Babilonia. Y luego vio a la segunda bestia. Leemos en Daniel capítulo 7, versículo 5. «Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne». Cada detalle de esta visión es una profecía de una precisión milimétrica. El oso, un animal pesado, fuerte y brutal, representando la fuerza aplastante del ejército medo-persa, se alzaba de un costado más que del otro. De nuevo, esta imagen confirma la naturaleza dual del imperio, pero con una de sus partes, Persia, siendo más dominante y poderosa que la otra, Media, tenía en su boca 3 costillas. Estas 3 costillas representan las 3 conquistas fundamentales que cimentaron el poder del imperio y cumplieron su destino de expansión. Estas fueron el reino de Lidia en Asia Menor, actual Turquía, en el año 547 a.C., el poderoso imperio babilónico en el año 539 a.C., y el antiguo reino de Egipto en el año 525 a.C. Levántate, devora mucha carne. Esta era la comisión divina para el imperio, una expansión territorial insaciable que lo convertiría en el imperio más grande que el mundo había conocido hasta ese momento. Pero Dios le daría a Daniel una visión final y aún más específica sobre Persia. En el capítulo 8, mientras estaba junto al río Ulai en la ciudad de Susa, que se convertiría en la capital persa, Daniel vio una escena que no dejaba lugar a la interpretación: un carnero con 2 cuernos. Leemos en Daniel capítulo 8, versículos 3 y 4. «Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos,
Uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. El simbolismo es tan claro que un ángel, Gabriel, se lo explica directamente a Daniel en el versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. No hay ambigüedad, 2 cuernos, Media y Persia, uno más alto que creció después, la supremacía final de Persia sobre Media, su embestida imparable en 3 direcciones. La profecía era un guión cinematográfico del futuro, escrito con siglos de antelación. Sin embargo, la visión de Daniel no se detuvo en la gloria de Persia, vio también su caída. De repente, del occidente, del otro lado del mar, apareció un macho cabrío que se movía a una velocidad tan increíble que no tocaba el suelo. Tenía un cuerno enorme y notable entre sus ojos. En un arrebato de furia, esta bestia veloz embistió al poderoso carnero, le quebró sus 2 cuernos, lo derribó y lo pisoteó, sin que nadie pudiera salvarlo. El ángel Gabriel también le dio a Daniel la interpretación de esta escena en el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ese primer rey, ese cuerno notable, era Alejandro Magno. Daniel, un siervo de Dios en la corte de Babilonia, no solo vio el glorioso y profetizado ascenso de Persia, sino que también fue testigo, cientos de años antes de que sucediera, de su violenta, rápida y humillante caída a manos del siguiente imperio mundial. El destino de Persia estaba escrito en el cielo, y el hombre elegido para poner en marcha la primera parte de esta profecía, el rey cuyo nombre Isaías había pronunciado, estaba a punto de irrumpir en la historia. Su nombre era Ciro. Ciro el persa, un líder con un genio militar y una visión política sin precedentes, unificó a las tribus persas. Luego, en una campaña brillante, conquistó a sus parientes los medos, no para destruirlos, sino para integrarlos en un nuevo y poderoso imperio. El oso de la visión de Daniel se había levantado. La profecía comenzaba a cumplirse, y la mirada de Ciro, como la de un águila, se posó sobre la presa más valiosa del mundo, la ciudad de Babilonia, la fortaleza considerada inexpugnable. La noche de la caída de Babilonia, el 5 de octubre del año 539 a.C., es una de las escenas más vívidas y dramáticas de toda la historia. El rey Belsasar, el arrogante nieto de Nabucodonosor, celebraba un banquete masivo para 1000 de sus nobles. En un acto de blasfemia y desafío supremo, mientras bebía vino, ordenó traer los vasos sagrados de oro y plata que su abuelo había saqueado del templo de Dios en Jerusalén. Y con ellos brindaron él, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, alabando a sus ídolos inútiles de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. En ese preciso instante de profanación, el banquete se detuvo. Los dedos de una mano de hombre aparecieron de la nada y comenzaron a escribir en el yeso de la pared del palacio. 4 palabras en arameo: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El rostro del rey palideció, sus rodillas chocaban entre sí. El terror se apoderó de la sala. Nadie podía leer ni interpretar la escritura. Finalmente la reina madre recordó al anciano profeta hebreo Daniel. Lo trajeron ante el rey. Con la autoridad del cielo, Daniel se negó a aceptar los regalos del rey y pronunció la sentencia divina. En Daniel capítulo 5, versículos 26 al 28, reveló el significado: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, la forma singular de Uparsin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas.
Mientras Daniel pronunciaba estas palabras de juicio, la profecía ya se estaba cumpliendo en el exterior. Los ejércitos de Ciro habían logrado lo impensable. Durante meses, sus ingenieros habían estado trabajando río arriba para cavar un canal y desviar las aguas del caudaloso río Éufrates, que fluía por el medio de la ciudad hacia un lago artificial. Esa noche, las aguas del río descendieron a un nivel tan bajo que los soldados persas pudieron marchar por el lecho del río y pasar por debajo de las murallas. Las enormes puertas de bronce que daban al río, en un descuido fatal producto de la borrachera y la falsa seguridad del festival, habían sido dejadas sin cerrojo, tal como Isaías había profetizado 150 años antes. Yo abriré delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Dios mismo había orquestado cada detalle. Esa misma noche, Belsasar, el rey de Babilonia, fue asesinado. La cabeza de oro había caído, el imperio del pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa, ahora reinaba supremo, y entonces Ciro el Grande, el conquistador, hizo algo que conmocionó al mundo antiguo y confirmó su papel como el pastor de Dios. En el primer año de su reinado, en el año 538 a.C., emitió un decreto histórico. Lo leemos en el primer capítulo del libro de Esdras. Ciro no solo permitió que el pueblo judío, cautivo durante 70 años, regresara a su tierra, sino que ordenó la reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén y devolvió los 5.400 utensilios de oro y plata que Nabucodonosor había robado. Fue un acto sin precedentes de generosidad y tolerancia religiosa, un cumplimiento literal y asombroso de la profecía de Isaías. El rey pagano, sin conocerlo, estaba cumpliendo la voluntad del Dios de Israel. Persia, la nación gentil, se había convertido en la libertadora y restauradora del pueblo de Dios. La reina Ester, salvación en el corazón del imperio. Bajo el gobierno de los persas, el imperio floreció como nunca antes. Se convirtió en una maravilla de la administración, la ingeniería y la diversidad cultural, un coloso que se extendía desde las fronteras de la India en el este hasta las riberas del Nilo en Egipto y Libia en el oeste. 127 provincias unidas bajo un solo trono. Y en el corazón administrativo de este vasto imperio, en la espléndida ciudad de Susa, la antigua capital de Elam, la historia del pueblo judío daría otro giro dramático. Su supervivencia volvería a pender de un hilo, amenazada por un odio ancestral. Pero esta vez la salvación no vendría a través de un decreto real o la visión de un profeta, sino a través del coraje, la sabiduría y el sacrificio de una sola mujer. Nos transportamos a los días del rey Asuero, conocido en los anales de la historia secular como Jerjes I, el mismo rey que lanzaría una invasión masiva contra Grecia, famosa por la batalla de las Termópilas. El libro de Ester comienza describiendo la opulencia y el poder sin límites de este monarca. Para exhibir la gloria de su reino, el rey Asuero ofreció un banquete para todos sus príncipes y siervos que duró 180 días, medio año de fiesta y ostentación. Al final de este maratón de banquetes, ofreció otra fiesta de 7 días para todo el pueblo de Susa. En el séptimo día, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, en un acto de orgullo y cosificación, ordenó a sus eunucos que trajeran a su esposa, la reina Vasti, ante la multitud de hombres ebrios, para que pudieran admirar su belleza. Pero Vasti, en un acto de dignidad y desafío sin precedentes, se negó a obedecer. Su negativa fue una afrenta pública, una humillación insoportable para el rey más poderoso de la tierra ante todo su imperio. Enfurecido y mal aconsejado por sus nobles, que temían que el ejemplo de Vasti inspirara a todas las mujeres del imperio a desobedecer a sus maridos, el rey la depuso y la desterró para siempre.
Para reemplazarla, se ideó un plan que parece sacado de un cuento de hadas, pero con un trasfondo oscuro. Se emitiría un edicto para buscar por todo el imperio a las jóvenes vírgenes más hermosas. Serían llevadas al harén real en Susa, donde pasarían por un año de tratamientos de belleza y preparación antes de ser presentadas, una por una, al rey. Entre las multitudes de jóvenes llevadas a la fuerza al palacio, se encontraba una muchacha judía, una huérfana llamada Hadasá. Había sido criada por su primo mayor, Mardoqueo, un judío de la tribu de Benjamín que trabajaba como funcionario en la puerta del rey. Siguiendo el consejo de Mardoqueo, Hadasá ocultó su identidad y su linaje judío y adoptó un nombre persa, Ester, que significa estrella. La belleza de Ester era excepcional, pero era su gracia, su humildad y su carácter lo que la distinguía. Se ganó el favor de todos los que la conocieron y finalmente cautivó el corazón del rey Asuero. Sin tener la menor idea de que estaba coronando a una mujer del pueblo que sus antepasados habían despreciado, el rey la amó más que a todas las demás mujeres y la nombró reina de Persia y Media. Una judía se sentaba en el trono del imperio más grande del mundo. El escenario de Dios estaba listo. Mientras tanto, en las sombras de la corte, una figura siniestra comenzaba su ascenso al poder. Un hombre llamado Amán, un descendiente de Agag, el rey de los amalecitas. Los amalecitas eran los enemigos jurados y ancestrales de Israel, un pueblo contra el cual Dios mismo había declarado una guerra perpetua. El rey Asuero, por razones que la Biblia no especifica, engrandeció a Amán y lo elevó a la posición más alta del imperio, por encima de todos los demás príncipes, y emitió un decreto. Todos los siervos del rey debían arrodillarse e inclinarse ante Amán, pero Mardoqueo, el primo de Ester, un judío devoto que solo se inclinaba ante su Dios, se negó. Día tras día, mientras los demás se postraban, él permanecía de pie. La arrogancia de Amán, herida en lo más profundo, se convirtió en una furia genocida. No era suficiente para él castigar a un solo hombre. Su odio ancestral se despertó y decidió que debía exterminar a todo el pueblo de Mardoqueo, a todos los judíos que había en todo el reino de Asuero. Amán, con astucia diabólica, fue ante el rey. No mencionó a los judíos por su nombre, sino que los describió de una manera que alimentaría la paranoia del monarca. Le dijo, como leemos en Ester capítulo 3, versículo 8, «Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos con vida. Si place al rey, decrete que se los destruya, y yo pesaré 10,000 talentos de plata para que se traigan a los tesoros del rey». Ofreció un soborno masivo para financiar su genocidio. El rey, descuidado y manipulado, le entregó su anillo de sellar y le dijo, «La plata y el pueblo te son dados para que hagas de ellos lo que bien te parezca». Amán convocó a los escribas del rey. Se redactó un decreto de muerte. Se echó el pur, es decir, la suerte, para determinar el día de la masacre. La suerte cayó en el día 13 del mes 12, el mes de Adar. El decreto, sellado con el anillo del rey, fue enviado por correos a las 127 provincias. La orden era irrevocable. En un solo día, todos los judíos, jóvenes y viejos, niños y mujeres, debían ser destruidos, asesinados y exterminados, y sus bienes saqueados. Un grito de angustia y desesperación se elevó desde la comunidad judía en todo el imperio. Mardoqueo se vistió de cilicio y ceniza y lamentó a las puertas del palacio, y envió un mensaje urgente a la reina Ester, informándole del complot y suplicándole que interviniera ante el rey. Pero Ester se encontró en una posición aterradora. Le recordó a Mardoqueo la ley inflexible de la corte persa. Cualquiera, hombre o mujer,
que se presentara ante el rey en el patio interior sin haber sido llamado, era condenado a muerte al instante. Solo había una excepción. Si el rey extendía su cetro de oro, la persona viviría, y el rey no la había llamado a su presencia en 30 días. Acercarse era, muy probablemente, un suicidio. La respuesta de Mardoqueo a la vacilación de Ester es una de las declaraciones más poderosas de fe en la soberanía de Dios en toda la Biblia. Le dijo en Ester capítulo 4, versículos 13 y 14, «No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino». Esas palabras atravesaron el corazón de Ester. Comprendió que su posición, su belleza y su título no eran una coincidencia, eran parte de un propósito divino. Tomó su decisión. Envió a decir a Mardoqueo que reuniera a todos los judíos de Susa para que ayunaran por ella durante 3 días y 3 noches. «Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente», dijo, «y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca». Al tercer día, Ester se vistió con sus ropas reales y se paró en el patio interior del palacio, frente a la sala del trono. El destino de su pueblo pendía de un gesto. El rey estaba sentado en su trono. Cuando vio a la reina Ester de pie en el patio, la Biblia dice que ella obtuvo gracia ante sus ojos. El rey extendió hacia ella el cetro de oro. Ester se acercó y tocó la punta del cetro. Estaba a salvo, pero su plan, guiado por una sabiduría divina, apenas comenzaba. No soltó su petición de inmediato. Sabía que el momento y el escenario eran cruciales. En cambio, con una astucia admirable, invitó al rey y a Amán a un banquete que había preparado, y en ese banquete los invitó a otro banquete al día siguiente. Amán se fue a casa ese día henchido de orgullo, sin saber que estaba caminando directamente a su propia trampa. Esa noche, el rey no podía dormir. Ordenó que le trajeran el libro de las memorias de las crónicas del reino, y leyeron ante él la historia de cómo Mardoqueo, tiempo atrás, había descubierto un complot para asesinarlo, salvándole la vida. El rey preguntó: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Sus siervos respondieron: nada se ha hecho con él. Justo en ese momento, Amán entraba en el patio exterior para pedirle al rey permiso para colgar a Mardoqueo en la horca de más de 20 metros de altura que había construido en su casa. El rey lo hizo pasar y le preguntó: ¿qué se debe hacer al hombre a quien el rey desea honrar? Amán, en su arrogancia, pensó que el rey hablaba de él, así que describió un desfile de honor extravagante. Entonces el rey le ordenó: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo. No omitas nada de todo lo que has dicho. La humillación de Amán fue total. Tuvo que vestir a su peor enemigo con ropas reales y llevarlo a caballo por la ciudad, proclamando su honor. Esa tarde, en el segundo banquete, con el rey y un Amán humillado presentes, el rey le preguntó de nuevo a Ester cuál era su petición. Y entonces, en el momento perfecto, Ester desató la verdad como una bomba. En el capítulo 7, versículos 3 y 4, ella clamó: «Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si al rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados». El rey, conmocionado y enfurecido, se levantó de un salto. «¿Quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer tal cosa?». Y Ester, señalando directamente al hombre que estaba sentado a la mesa con ellos, declaró: «El enemigo y adversario es este malvado Amán».
La furia del rey no tuvo límites. El destino de Amán quedó sellado en ese instante. Fue sacado y colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Pero la crisis no había terminado. El decreto de muerte contra los judíos, sellado con el anillo del rey, seguía vigente, y según la ley inmutable de los medos y los persas, no podía ser revocado. Así que Ester, una vez más, arriesgó su vida, se postró ante el rey y le suplicó que anulara el plan de Amán. Como el primer decreto no podía ser cancelado, el rey, guiado por Ester y Mardoqueo, quien fue ascendido al puesto de Amán, emitió un segundo decreto. Este nuevo edicto, enviado a todo el imperio, otorgaba a los judíos el derecho legal de reunirse, armarse y defenderse de cualquiera que intentara atacarlos el día 13 del mes de Adar. Cuando llegó ese día, lo que estaba destinado a ser un día de genocidio se convirtió en un día de una victoria rotunda. Los judíos lucharon por sus vidas y con el favor de los funcionarios del rey que ahora temían a Mardoqueo, prevalecieron sobre sus enemigos. El imperio persa, que estuvo a punto de convertirse en la tumba del pueblo judío, se transformó por la mano soberana e invisible de Dios, obrando a través de una valiente reina, en su refugio, su plataforma de poder y su escudo protector. La historia de Ester es el testimonio supremo de que Dios puede usar a las personas más inesperadas en los lugares más improbables para cumplir sus propósitos y preservar a su pueblo. Los magos de Oriente, los primeros en adorar al Mesías. Tras el clímax dramático de la historia de Ester, Persia parece retirarse gradualmente del centro del escenario bíblico del Antiguo Testamento. El imperio del macho cabrío Grecia, liderado por Alejandro Magno, cumplió la asombrosa profecía de Daniel y barrió al oso persa del mapa en una conquista relámpago. Luego, el imperio de Alejandro se fragmentó entre sus generales. Y finalmente, un nuevo poder, más frío, más duro y más implacable, surgió de Occidente, Roma. El águila romana extendió sus alas de hierro sobre el mundo conocido. Pasaron más de 400 años, 4 siglos de silencio profético. El pueblo judío vivía bajo la opresión de Roma, anhelando con fervor la venida de su Mesías prometido, el libertador que los salvaría de sus enemigos. Y es aquí, en este momento crucial de la historia humana, cuando Persia, la antigua tierra de Ciro y Ester, hace su reaparición más inesperada, profunda y espiritualmente significativa en toda la narrativa de la salvación. Abrimos las páginas del Nuevo Testamento, el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, y leemos un pasaje que se ha convertido en el corazón de la historia de la Navidad, pero cuya verdadera profundidad y contexto histórico a menudo se pierden en la tradición. Versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Unos magos vinieron del oriente. Detengámonos y analicemos quiénes eran estos hombres. La tradición popular los ha idealizado como 3 reyes magos, a menudo representados con coronas y camellos, pero la palabra griega original utilizada por Mateo es magoi. Este término no se refería a reyes en el sentido monárquico. Se refería a la casta sacerdotal y sabia de Media y Persia. Eran los herederos de la antigua religión de Zoroastro, pero también eran astrónomos, científicos, consejeros de reyes y crucialmente guardianes de antiguas profecías y conocimientos. Eran la élite intelectual y espiritual del Imperio Parto, el sucesor de Persia en esa región. Venían del oriente. Desde la perspectiva de Jerusalén, el oriente apuntaba directamente a las tierras de la antigua Babilonia y Persia.
la misma región donde el profeta Daniel había vivido y servido como jefe supremo de todos los sabios, casi 600 años antes. Es prácticamente inconcebible que estos Magoi, custodios de la sabiduría antigua, no conocieran los escritos de Daniel, la figura más legendaria de su profesión. Y es en el libro de Daniel, capítulo 9, donde encontramos la profecía más precisa y cronológica sobre la venida del Mesías. Es la famosa profecía de las 70 semanas, un calendario divino que, partiendo de un decreto para reconstruir Jerusalén, señalaba con una precisión matemática asombrosa el momento exacto en la historia en que el Mesías príncipe haría su aparición. Por lo tanto, es muy probable que estos sabios persas no estuvieran simplemente observando las estrellas al azar. Eran hombres que estudiaban las profecías. Sabían que el tiempo estaba cumplido. Estaban buscando activamente una señal en los cielos que confirmara lo que los antiguos escritos ya les habían dicho. Y entonces la vieron, una estrella como ninguna otra, un fenómeno celestial tan único y significativo que lo identificaron como el heraldo del nacimiento del rey de los judíos. Imaginen la fe y la determinación de estos hombres. Dejaron sus hogares, sus familias, sus posiciones de prestigio. Emprendieron un viaje épico y peligroso de meses, cruzando cientos de kilómetros de desierto implacable, guiados no solo por una luz en el cielo, sino por una fe profunda en las antiguas profecías. Y su destino era Jerusalén, la capital judía, donde lógicamente esperaban encontrar a toda la nación celebrando el nacimiento de su tan esperado rey. Pero lo que encontraron fue impactante. En lugar de celebración encontraron ignorancia, apatía y miedo. Los principales sacerdotes y los escribas, los expertos en la ley, conocían las profecías. Cuando Herodes les preguntó, pudieron citar de memoria al profeta Miqueas, diciendo que el Mesías nacería en Belén. Conocían la letra, pero habían perdido el espíritu. Sus corazones estaban fríos. El rey Herodes, un tirano paranoico y cruel, no vio a un salvador, sino a un rival. Su reacción no fue de adoración, sino de un complot asesino. Fueron estos extranjeros, estos gentiles de Persia, los que demostraron una fe genuina y un corazón puro. No se desanimaron. Siguieron la estrella, que los guió los pocos kilómetros que separan Jerusalén de Belén. Y el Evangelio dice que al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Finalmente, llegaron a la casa donde estaba el niño Jesús con su madre, María. Y lo que hicieron a continuación es de una profunda importancia teológica. Se postraron en el suelo y lo adoraron. Reconocieron en ese niño indefenso a alguien digno de la adoración que se le debe a Dios. Y luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron 3 regalos, cada uno de ellos una profecía en sí mismo. Oro, el regalo para un rey. Con este regalo estaban reconociendo la realeza de Jesús, su derecho a gobernar como el rey de los judíos y el rey de reyes. Incienso, una resina aromática y costosa que se quemaba exclusivamente en el templo como parte de la adoración a Dios. Con este regalo estaban reconociendo la divinidad de Jesús, declarando que este niño era Dios en carne humana. Y mirra, una resina amarga y fragante que se usaba principalmente para embalsamar a los muertos, para preparar los cuerpos para la sepultura. Con este regalo sombrío y profético, estaban anticipando su misión sacrificial, que este niño había nacido para morir, que su vida sería ofrecida como un sacrificio por los pecados del mundo. Piénsenlo detenidamente. En estos 3 regalos, los sabios de Persia proclamaron el Evangelio completo. Jesús es Rey soberano. Jesús es Dios santo.
y Jesús es el Salvador que moriría y sería sepultado. Este momento es el clímax de la participación redentora de Persia en la Biblia. Mientras los líderes de Israel estaban espiritualmente ciegos y el rey de Judea planeaba un infanticidio, fueron los gentiles de Persia, los herederos de la sabiduría de Daniel, los primeros en el mundo en reconocer, buscar, viajar para encontrar y adorar al Mesías, el Salvador del mundo, la misma nación que a través de Ciro había liberado a Israel del exilio físico. Ahora, a través de sus sabios, lideraba el camino para adorar al que traería la liberación espiritual a toda la humanidad. Fue un acto profético de una belleza y una simetría perfectas, un cierre glorioso a un ciclo que demostraba que el plan de Dios siempre ha incluido a todas las naciones de la tierra. La profecía final, la guerra de Gog y Magog. Hemos visto a Persia como adversaria en los días de Abraham, como instrumento de juicio contra Babilonia, como libertadora del pueblo de Israel bajo Ciro, como escenario de una salvación milagrosa bajo Esther, y como la primera nación gentil en adorar al Mesías. Parecería que la historia debería terminar aquí, en esta nota alta de redención y revelación. Pero la Biblia, en su honestidad divina y sin concesiones, no nos ofrece cuentos de hadas. Nos presenta la verdad completa, por incómoda y aterradora que sea. Y la verdad es que la historia de Persia en la profecía bíblica no termina en la cuna de Belén. Da un giro de 180 grados, un giro trágico que la coloca en el centro de uno de los episodios más oscuros y violentos del futuro profético, la gran guerra escatológica del fin de los tiempos. Para comprender este capítulo final, debemos adentrarnos en las visiones apocalípticas del profeta Ezequiel. Al igual que Daniel, Ezequiel fue un profeta del exilio en Babilonia, y en los capítulos 38 y 39 de su libro, Dios le concedió una visión detallada y aterradora de los últimos días. Ezequiel describe una invasión masiva, una confederación multinacional que se formará en un futuro lejano con un único propósito: invadir y aniquilar a la nación de Israel, después de que ésta haya sido reunida de entre las naciones y viva en una aparente seguridad en su antigua tierra. Dios se dirige a Ezequiel en el capítulo 38, versículos 1 al 3, con estas palabras solemnes: Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y de así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog. Gog es el nombre o título del líder enigmático de esta confederación final. Magog, Mesec y Tubal son nombres antiguos que la mayoría de los estudiosos de la profecía asocian con territorios al extremo norte de Israel, incluyendo áreas que hoy corresponden a Rusia y a repúblicas de Asia Central, así como a partes de la actual Turquía. Pero la profecía no se detiene ahí. A continuación, nombra a los principales aliados de esta invasión del norte. Y el primer nombre en la lista es escalofriante por su relevancia actual. Leemos en el versículo 5, Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Persia, no hay ambigüedad, el nombre antiguo para la región que hoy conocemos como Irán. La misma nación que a través de Ciro decretó la reconstrucción del Templo de Jerusalén, ahora en los últimos días formará parte de una alianza militar cuyo objetivo es destruir al pueblo de Dios. El cambio de papel es absoluto y profético. Analicemos a los otros aliados mencionados. Cus se refiere a la antigua Nubia, un territorio al sur de Egipto que hoy corresponde a regiones del actual Sudán, y posiblemente
Etiopía. Fuch se refiere a un antiguo pueblo del norte de África, comúnmente asociado por los historiadores con la Libia moderna. La profecía continúa en el versículo 6, mencionando a Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Gomer y Togarma están vinculados por los eruditos a regiones de la actual Turquía y la zona del Cáucaso. Lo que Ezequiel describe es una alianza de un anillo exterior de naciones que rodean a Israel. Un eje norte-sur, una coalición liderada por una potencia del norte, Rusia y sus alrededores, con un aliado clave del este, Irán, Persia, y aliados del sur y suroeste, Sudán, Libia, así como otros actores de la región de Turquía. Esta confederación, dice la profecía, se lanzará como una tempestad, como una nube para cubrir la tierra, contra las montañas de Israel. Su motivación, según el texto, es material, arrebatar despojos y tomar botín. Pero este ataque masivo no es una sorpresa para Dios. De hecho, en un misterio de la soberanía divina, es Él quien permite y orquesta este evento para un propósito final y glorioso. Dios dice que Él mismo pondrá garfios en las quijadas de Gog y lo atraerá a esta invasión. ¿Por qué? Para juzgarlo a Él y a sus aliados ante los ojos del mundo entero. La intervención divina será directa, sobrenatural y devastadora. La profecía describe un juicio en múltiples frentes, un gran terremoto que sacudirá la tierra de Israel. Confusión total entre las tropas invasoras, de modo que la espada de cada cual será contra su hermano. Juicio con pestilencia y con sangre, y un castigo final del cielo. Haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. La destrucción de este ejército será tan completa y abrumadora que la profecía afirma que los habitantes de Israel tardarán 7 meses en enterrar a todos los cadáveres para limpiar la tierra, y usarán las armas y el material de guerra de los invasores como combustible durante 7 años. El valle donde serán enterrados se llamará el Valle de Hamón Gog, que significa la multitud de Gog, como un monumento perpetuo a la victoria de Dios. ¿Y cuál es el propósito final de este evento apocalíptico? Dios mismo lo declara de forma inequívoca en Ezequiel, capítulo 38, versículo 23, y de nuevo en el capítulo 39, versículo 27, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová, y habré santificado en ellos mi nombre ante los ojos de muchas gentes. El ataque final, en el que el Irán moderno jugará un papel protagónico como agresor, se convertirá, irónicamente, en el escenario sobre el cual Dios manifestará su poder, su santidad y su soberanía sobre las naciones de una manera tan innegable que todo el mundo sabrá que Él es el Señor. Así, el arco narrativo de Persia en la Biblia da su giro más trágico y sombrío. De ser la nación redentora, pasa a ser parte de la coalición juzgada, no porque el plan de Dios haya fallado, sino porque en los últimos días el liderazgo de esa nación elegirá alinearse con las fuerzas que se oponen a Dios y a su pueblo. La profecía está escrita con una claridad alarmante. La pregunta que resuena en el siglo XXI, mientras observamos las alianzas que se forjan en el escenario mundial, estamos siendo testigos del lento pero inexorable ensamblaje de esta antigua confederación en los titulares de hoy. Juicio y redención final. La imagen que nos deja Ezequiel es de una devastación absoluta. Los campos de Israel cubiertos con los cadáveres de la multitud de Gog,
el juicio de Dios cayendo como fuego del cielo. Persia, como parte integral de esa colisión, comparte su destino. Uno podría cerrar el libro aquí y concluir que este es el final ignominioso de Irán en la historia sagrada. Una nación que comenzó con un gran potencial en el plan de Dios, pero que terminó destruida en los campos de batalla de Armagedón por haberse levantado contra su creador. Pero la Biblia es un libro de una complejidad y una profundidad asombrosas. Es una historia tejida con hilos de juicio y gracia, de rebelión y redención. Y cuando pensamos que la historia de Persia ha llegado a su fin, en el fuego del juicio, descubrimos un epílogo inesperado, una promesa de restauración oculta en las páginas de otro profeta, una promesa que revela el corazón de un Dios que es tan misericordioso como justo. Para encontrar esta promesa, debemos regresar al profeta Jeremías. En el capítulo 49 de su libro, Jeremías pronuncia una serie de oráculos de juicio contra las naciones paganas que rodean a Israel. Y entre ellas dedica una sección específica a Elam, el antiguo corazón del sur de Persia, la tierra de Susa. Jeremías en el capítulo 49, versículos 35 y 36, pronuncia el juicio de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza, y traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen fugitivos de Elam. Este es el juicio, la destrucción de su poder militar, simbolizado por el arco, la dispersión de su pueblo por toda la tierra. Es una profecía de ruina y desolación. Pero la profecía no termina ahí. Justo cuando parece que todo está perdido para Elam, Dios añade un versículo final, una cláusula de gracia que lo cambia todo. Escuchen con atención el versículo 39. Pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. En los postreros días haré volver a los cautivos de Elam. En otras traducciones dice: restauraré la fortuna de Elam. Esta es una profecía dual asombrosa. Primero, el juicio, luego, la restauración. Y esta promesa de restauración está fijada para los postreros días, el mismo marco temporal de la guerra de Gog y Magog. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos dice que aunque Irán, como entidad política y militar, se alce contra Israel y sea juzgada severamente, la historia de su pueblo no termina en el fuego y el azufre. Dios, en su presciencia y misericordia, deja abierta de par en par la puerta de la redención. Su promesa de restaurar a Elam sugiere que habrá un remanente, un futuro y una esperanza para el pueblo iraní dentro del plan redentor de Dios. El Irán que vemos en las noticias, con su liderazgo agresivo y sus alianzas oscuras, no es la historia completa. También es una nación con un pueblo antiguo, heredero de una historia rica y compleja, y lo más importante, un pueblo que tiene una promesa divina de restauración final. Su historia bíblica es, en muchos sentidos, un microcosmos de la historia de la humanidad. Una nación creada con un propósito, que cae en rebelión, que enfrenta el juicio, pero a la cual siempre se le extiende la oferta de la gracia y la restauración. Y esta promesa se alinea perfectamente con la visión final de las Escrituras para las naciones. El profeta Zacarías, en su capítulo 14, describe la era mesiánica que seguirá a la batalla final por Jerusalén, y revela algo increíble. En el versículo 16, dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos,
se dan cuenta de la implicación incluso de las naciones que formaron la coalición para destruir a Israel. Los supervivientes serán redimidos y vendrán a Jerusalén, no para luchar, sino para adorar. Quizás entre esas multitudes de todas las naciones que ascienden al monte de Sión para adorar al Rey en su gloria, habrá un contingente de iraníes redimidos. Quizás Elam, la nación que fue redentora, luego enemiga y finalmente juzgada, también será testigo y participante de la gloria restaurada del mundo, porque en el corazón de Dios, un corazón de un amor insondable, siempre hay lugar para los hijos pródigos que regresan a casa. Hemos viajado a través de 4000 años de historia y profecía. Hemos visto a Irán, la antigua Persia, desempeñar todos los papeles en el gran drama divino. Desde las primeras páginas del Génesis, cuando la humanidad resurgía de las aguas del diluvio, Dios ya nombraba en silencio a Elam y a Madai, sembrando las semillas de un imperio que aún no existía. Cuando Abraham, el padre de la fe, se levantó para luchar por su familia, Elam ya era una potencia formidable en el escenario mundial. Cuando Babilonia, la opresora de Israel, alcanzó el cenit de su arrogancia, Persia fue el martillo de Dios para ejecutar juicio y el instrumento de su gracia para proclamar la liberación. Cuando el sagrado templo de Jerusalén yacía en ruinas, fue un rey persa, Ciro el Grande, quien financió su reconstrucción. Cuando el Mesías, el Rey de Reyes, nació en un humilde pesebre, fueron los sabios de Persia los primeros de entre las naciones en reconocer su estrella, buscar su rostro y adorar su majestad. Pero la historia, como una moneda, tiene dos caras. La profecía nos advierte que cuando los últimos días se acerquen y las naciones se reúnan como una sombra ominosa contra Israel, Persia volverá a estar presente. Pero esta vez, no como libertadora, sino como parte de una coalición oscura que se levantará contra el pueblo restaurado de Dios. Pero ni siquiera entonces, ni siquiera en el fuego del juicio, Dios cierra el libro de Persia. La Escritura no cierra la puerta, porque el juicio de Dios, aunque terrible, nunca es su última palabra. Su última palabra es siempre la redención. Y un día, las naciones que sobrevivieron subirán a Jerusalén para celebrar al Rey. Y si el pueblo de Irán, individual y colectivamente, vuelve su rostro a Dios, su historia no terminará en las cenizas del juicio, sino en la gloria de la restauración. Y ahora, después de este largo viaje a través de la historia, la narrativa llega a su destino final, llega a ti. Te pregunto, a ti que escuchas mi voz, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos en tiempos sin precedentes, donde las antiguas profecías, escritas por hombres que vivieron hace 25 siglos, parecen saltar de las páginas de la Biblia y materializarse en los titulares de nuestros noticieros. Cuando ves en las noticias las alianzas estratégicas que Irán está forjando con Rusia, con Turquía, con naciones del norte de África, ¿ves simplemente el juego cínico de la geopolítica? ¿O ves con un escalofrío las piezas de un antiguo rompecabezas profético encajando lentamente en su lugar? ¿En qué capítulo de esta gran y épica historia crees que nos encontramos ahora mismo? Tu perspectiva es importante. Me encantaría leer lo que piensas. Tómate un momento para dejar tu comentario en la caja de comentarios. Comparte tus ideas, tus preguntas, tus reflexiones. Si este viaje profundo a través de la historia y la profecía te ha resultado revelador, si te ha dado una nueva lente a través de la cual ver el mundo y los acontecimientos de nuestro tiempo, te pido que consideres darle a me gusta a este video y compartirlo con otras personas que también están buscando respuestas en un mundo confuso. Tu apoyo nos permite saber que debemos continuar explorando y descifrando más profecías que se están cumpliendo ante nuestros propios ojos.
Y si sientes el llamado a ir aún más profundo, si deseas entender no solo el qué, sino el quién de los tiempos finales, te invito a hacer clic ahora en el video que aparece en tu pantalla, las 7 claves de Daniel para identificar al anticristo. Porque el mismo profeta que nos reveló con tanta claridad el destino de los imperios, incluido el de Persia, también nos dejó las señales para reconocer la figura más enigmática y peligrosa que se levantará en los últimos días. Y en los tiempos en que vivimos, tener entendimiento no es un lujo, es una necesidad. Gracias por acompañarnos en este viaje, que el conocimiento te traiga sabiduría y la sabiduría te traiga paz. Bendiciones.